Bien, jóvenes, vamos a determinar el dominio de una función de manera matemática, no gráfico. Aparentemente, podríamos pensar que el dominio es un conjunto formado por los valores que nuestra variable independiente va a adquirir, pues podría adquirir cualquier valor. No del todo cierto. Técnicamente, en una función, a x no le podemos asignar cualquier valor, necesariamente. Existen dos restricciones que nos impiden asignarle a x cualquier valor. Si la función presenta alguna de esas restricciones tendremos que ver cómo hacerle para determinar el dominio de una función de manera matemática. Vamos por partes. Primero, si una función f de x no tiene restricciones, como sería esta, 4x cúbica menos 8x cuadrada menos 5x menos 3. Esta función no tiene, se dice que no tiene restricciones, porque cualquier valor que le demos a x va a aparecer un valor de función, ya sea positivo, negativo, entero, fraccionario, lo que sea, el valor cero. Cualquier valor sustituido aquí y en todas las x de la función va a generar un valor de función. Por eso dice que nuestro dominio de la función va desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Si lo vemos de una manera con GeoGebra, pues vamos a darnos cuenta que así es, efectivamente, así es. Vamos a ver. Aquí tenemos una función, ahí está. Ya está nuestra función. 4x cuadrada menos 8x, perdón, 4x cúbica menos 8x cuadrada menos 5x menos 3. La misma función que acabamos de ver, aquí ya está su gráfico. Vamos a ver con nuestra recta, y le vamos a desplazar la recta para ver cuántos puntos tienen. 1. Eso es una función. ¿Y desde qué valor de x? Desde el valor que ustedes quieran. Van a decir, oiga, aquí en 10, en 8, en 6, la recta no cruza a nuestra función, nuestra gráfica. Sí, sí la cruza, lo que pasa es que hay que desplazarse. Hay que desplazarse. Vean cómo sí la cruza. Es el detalle. Entonces, en realidad, cualquier valor de x, positivo, negativo, que nosotros hagamos, ¿sí? Que nosotros queramos tener, va a generar una función que existe. Por lo tanto, su dominio pues va a ser desde menos infinito hasta más infinito. No existen restricciones para el dominio en esta función. Fíjense bien, también hay otra función como esta. 3/4 de x cuadrada menos 5/8 de x menos 3. Tampoco tiene restricciones, aunque tenga denominadores, porque la variable no está en el denominador. Tanto la función h como la función f son funciones polinomiales, representadas por un polinomio. Las funciones polinomiales no tienen restricciones, su dominio va de menos infinito a más infinito. Es una parábola, así es que no hay ningún problema, ya hemos visto eso. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces con funciones que sí tienen restricciones? ¿Cuáles son esas funciones que sí tienen restricciones? Bueno, vamos a verlas. Vamos a verlas. Una función que tiene restricciones. Vamos a ponerle por aquí esto. Y vamos a cambiar el color. Funciones que tienen restricciones. Existen dos tipos de restricciones. Raíces de índice par. Aquí está. ¿Por qué tiene restricciones? Porque si a x le asignamos un valor de tal manera que dentro del radical se genere un número negativo, no va a existir la función, puesto que no hay raíz cuadrada de un número negativo. X puede tomar valores negativos, ese es otro asunto. La cuestión es que al sustituirlo aquí, no me genere, una vez realizadas las operaciones, no me genere un valor negativo. Que no me quede aquí todo un valor negativo. Por ejemplo, si yo digo que quiero obtener g de menos 3, g de menos 3 sí existe porque yo sustituyo x y me va a dar que es raíz de 2. Punto 41, 42. Existe.
Cuando x vale menos 3, la altura de mi función vale 1.4142. Existe, aunque x sea negativa. Pero hay que quitarnos eso de la idea, de que si x es negativa no va a existir. No, no. Se requiere que esto de aquí dentro no sea negativo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero g de menos 6? Ahora sustituyo a x por menos 6. Y esto me da menos 1. Entonces aquí no existe. La función no existe. ¿Qué me está indicando esta situación? Ah, que x va a tomar valores menores a menos 6. ¿Pero qué tan menores? Eso es lo que hay que ver. Nos dice que para determinar el dominio de esta función, lo que hay que hacer es lo siguiente, jóvenes. Se toma el radicando y solamente el radicando. Lo que está fuera de la raíz antes o después no me interesa. Solamente lo que está dentro de la raíz, el radicando. Lo tomamos el radicando y le decimos que este radicando debe ser mayor o igual a 0. Y despejamos. Ya tenemos nuestro dominio. Aquí está la primera forma de determinar un dominio. ¿Cómo debe de ser el dominio de la función? X es el dominio. El dominio debe ser valores mayores o iguales a menos 5. Ah, significa entonces que el dominio va a ser desde menos 5 hasta infinito. Cerrado por el lado de menos 5, porque incluye al menos 5 es igual, lo incluye, y abierto por el lado de infinito. También lo puedo expresar así. Menos 5 mayor o igual que x menor que infinito. Ahí tienen ustedes esas formas de expresar el dominio. De una manera gráfica, podríamos decir menos 5 corchete abre a la derecha. Todo ese es el dominio. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Todo esto es el dominio de la función. Desde el valor menos 5, incluido a la derecha hasta infinito. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría la gráfica? Vamos a ver la gráfica con GeoGebra. Vamos a ver la gráfica. Ponemos nuestra función y diríamos dijimos x más 5. X más 5. ¿Sí? Le damos enter. Ahí está mi función. Obsérvela en la vista algebraica. Aquí está. La vista algebraica aquí está. Y en la vista gráfica, bueno, pues nomás vamos a desplazar un poquito. Ahí está ya. Y aquí vemos que la gráfica empieza en menos 5 y se abre hacia la derecha. Entonces el dominio va a ser de menos 5 hacia la derecha. Ese sería el dominio de la función. Desde menos 5 hacia la derecha. Si trazamos una recta, nos vamos a dar cuenta rápidamente, ¿verdad? Aquí no hay función, no hay valores. Menos 6, menos 6.5, menos 6.1, menos 5.9, menos 5.1. No hay función. ¿En qué valor de x empieza a haber función? En el valor menos 5. Y a partir de ahí, hacia la derecha. Hacia la derecha. Por eso mi dominio es desde menos 5 hasta infinito. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver una vez la otra restricción que tenemos. La otra restricción. Ya estamos hablando de la primera restricción. Raíz. Debe ser raíz de índice par. Si fuera raíz cúbica no hay problema porque en las raíces cúbicas no importa que esto sea negativo. Sí existe en la raíz cúbica de un número negativo. Pero debe ser raíz de índice par. ¿Sí? La otra restricción que nos están marcando siempre es la variable independiente en el denominador. Ahí está. ¿Y cuál puede ser el problema? Ah, el problema es que el denominador se nos haga 0. Esto, porque si se nos hace 0, ya no podemos dividir. Por ejemplo, si yo les pidiera g de menos 3, diríamos, ah, pues es 1 sobre menos 3 más 3. Esto es 1 entre 0 y 1 entre 0 es indeterminado.
No existe. Entonces mi dominio aquí tiene un problema. Esto no puede ser. ¿Qué es la forma? ¿Cómo voy a saber cuál va a ser el dominio de la función? Muy simple. Tomamos el denominador y solo el denominador. Solo el denominador. Recuerden que debe estar la variable en el denominador. ¿Sí? Tomamos el denominador y ponemos que ese denominador sea diferente de cero. Diferente de cero. Y despejamos x. Y x me dice que es diferente de menos 3. Ah, ya está el dominio. Todos los valores de x que sean diferentes a menos 3. Ah, pues todos los negativos menos el menos 3. El 0 y todos los positivos. El único valor que vamos a eliminar de nuestra recta numérica es el menos 3. Entonces podríamos ponerlo así. Desde menos infinito. Perdón, déjenme borrar aquí. X mayor que menos infinito, menor que menos 3. Pero ahí no termina. Unión desde menos 3, X menor que infinito. Es decir, desde menos infinito hasta menos 3, sin incluir el 3. Unión desde menos 3 hasta infinito. Ahí está. Si lo viéramos de una forma gráfica, bueno, le haríamos así. Fíjense bien. Un hueco. Aquí estaría el 0 y aquí estaría el menos 3. Mi dominio son todos estos valores. Todos. A la izquierda del menos 3 y a la derecha del menos 3. Hasta infinito, hasta menos infinito. Es más, vamos a borrar. Verlo bien. Aquí sería menos infinito y aquí sería el menos 3. Hay un hueco en el valor menos 3 porque no se está considerando. Y deben de ser paréntesis. Paréntesis. ¿Sí? Esto gráficamente genera una asíntota. Si lo hiciéramos gráfico, vamos a hacerlo con GeoGebra. Fíjense bien. Con GeoGebra. Con GeoGebra diríamos, vamos a ver. 1 entre paréntesis, x más 3. Ahí está mi dominio. Ponemos nuestra recta y la recta va a tener valores, todos los valores de x, todos los que ustedes quieran, negativos, no importa. Aquí están. Fíjense bien, todos los valores de x, negativos, positivos, los que ustedes quieran. Ahí están todos los valores de x. ¿Qué valor no va a existir? Fíjense bien. No va a existir en menos 3. Ahí no hay función. En menos 3 no hay función. Ahí no hay función ni positiva ni negativa. No hay, porque no puede ser en menos 3. Sería 0. Entonces, cuando tengamos la restricción denominador, lo que provoque 0 en el denominador se debe sacar del dominio de la función, se debe excluir el valor o los valores de x que provoquen 0 en el denominador. Se deben de sacar. Y esos valores, como aquí x igual a menos 3, provocan una asíntota en el gráfico. Porque aquí está asíntota y acá es asíntota. Muy bien. Espero que les haya servido, jóvenes.